Ha pasado casi una semana de la muerte del expresidente Sebastián Piñera y algo por lo que se le recuerda es su manejo económico. Por ejemplo, que en su primera administración haya creado 1 millón de empleos. Una persona que estuvo trabajando en las dos administraciones con el exmandatario es Matías Acevedo, exdirector de presupuestos y también exgerente de Corfo, que nos acompaña en este noticiero de Renta 4. Tal como se los anticipé, está con nosotros el ex director de presupuesto y ex gerente de Corfo, Matías Acevedo, a quien le agradezco este contacto. Matías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. A ver, el gobierno del millón de empleos es una frase con la que se ha recordado bastante el expresidente Sebastián Piñera y quiero preguntarte cómo fue la experiencia de impulsar las startups, que son las que dan la mayor parte de los trabajos en nuestro país, y las pymes, porque en tu tiempo en la Corfo fue parte muy fundamental de tu labor. Así es. Bueno, en primer lugar, este es un momento de profunda tristeza, pero al mismo tiempo alegría por ver todo el reconocimiento que se le ha hecho al expresidente Sebastián Piñera por su labor. Y en particular por una de las cosas que tú destacabas al inicio, Nicolás, el crecimiento y la capacidad de generar de empleo. El presidente era un convencido de que si uno entregaba la libertad y las condiciones para que el talento se desplegara, los emprendedores y los innovadores podían lograr sacar adelante su emprendimiento, y eso obviamente generar crecimiento, empleos, digamos, y mejores condiciones para todos los chilenos. Y él era un profundo creyente del emprendimiento. Él siempre, en la época que yo estuve en Corfo, le encantaba reunirse con emprendedores y contar su historia. Y recuerdo una muy bien porque básicamente creo que refleja lo que fue su vida, digamos. Él contaba que siendo estudiante de Harvard, siempre solían invitar a gente, digamos, famosa, digamos, y que haya hecho, digamos, grandes empresarios. Y una vez les tocó un magnate petrolero que contó su vida, cómo había logrado abrazar dicha fortuna. Y él contaba que se levantaba muy temprano, que trabajaba de sol a sol, que fracasó muchas veces en su emprendimiento y que finalmente descubrió petróleo. Y cuando te dijo esa frase, se escuchó algunas carcajadas, digamos, en la clase, y dijo, bueno, ¿qué gracia tiene, digamos, si este tipo descubrió petróleo, si así soy un millonario? Y él escuchó esto y dijo, pero no se equivoquen, dice, porque levantarse temprano significa, es la actitud frente a la vida. Trabajar de sol a sol es el esfuerzo, la capacidad de buscar siempre hacer lo mejor en el trabajo que uno hacía. Fracasar y levantarse es la actitud que tiene que siempre tener un emprendedor, porque va a fracasar muchas veces y va a lograr salir adelante. Y finalmente, si uno hace todo eso, bueno, en algún momento va a estar el momento indicado, y en este caso me tocó a mí descubrir petróleo. Y creo que si lo llevamos al caso del expresidente, digamos, el hecho que haya logrado rescatar a los 33 mineros, haya logrado tener, digamos, un proceso de vacunación, la vacuna a tiempo, haya logrado, digamos, que el país se pueda reconstruir después de un terremoto devastador, digamos, en un tiempo récord, digamos, son de alguna manera los principales atributos, digamos, y la actitud frente a la vida que tenía el presidente de siempre ser un emprendedor, un innovador en el área pública y privada, y levantarse siempre con los fracasos, digamos, que tuvo también en su vida, digamos, y que finalmente lo llevaron no a descubrir petróleo, pero sí a ser un presidente muy reconocido por estos días. Matías, en estos momentos la creación de empleo específicamente en el sector privado está sumamente baja. Te quiero preguntar, ¿cuáles crees tú que fueron las condiciones que se hicieron específicamente durante el primer periodo de Sebastián Piñera en La Moneda que permitieron esta fuerte creación de empleos? Porque una cosa es luego lo que hagan los emprendedores en su día a día, tal como tú lo mencionabas, el trabajo duro, desde muy temprano hasta muy tarde, eso ya depende de los trabajadores, pero ¿cuáles son las condiciones que propició
el primer mandato de Sebastián Piñera, del cual tú fuiste parte, para que se crearan este millón de empleos y que quizás se podrían retomar actualmente? Mira, una de las cosas que él hizo respecto a, en particular con los emprendedores, él promovió, digamos, que el Estado estuviera al servicio de las personas y de las empresas y no al revés, digamos. Y en ese contexto impulsó políticas, por ejemplo, la creación de empresas en un día, que finalmente no significa solamente el hecho de poder crear una empresa, sino que crearlo a bajo costo y que se pueda, porque los emprendedores cuando inician sus emprendimientos no tienen muchos recursos financieros. También promovió el acceso, un mejor acceso al financiamiento y ahí a través de distintos programas, FOGAPE, Corfo, logró aumentar de forma muy importante la cobertura que tenían los emprendedores para lograr acceder al financiamiento que siempre le es para ellos muy escaso, digamos. Y también, digamos, una de las cosas que hoy día más hace falta, digamos, fíjate que la inversión, inmediatamente después de un periodo, digamos, donde la economía venía desacelerándose, sobre todo en su primer mandato, inmediatamente se vio un repunte en la inversión. Y creo que de alguna manera eso refleja eh, la potencia que tienen las expectativas en los inversionistas para tomar decisiones de inversión. Porque no habiendo realizado grandes reformas hasta ese minuto, la inversión comenzó a crecer y los inversionistas comenzaron a creer y a materializar inversiones porque entendían que el presidente, la convicción que tenía el presidente en el emprendimiento y la innovación, algo que creo que hoy día no hace falta, digamos. Si tuviéramos ese convencimiento de parte de las autoridades actuales, y esto no es una crítica, es más bien una forma de ver la economía, la realidad, estoy convencido de que más allá de las reformas que hoy día están en proceso en el Parlamento, digamos, se vería una actitud distinta, una forma distinta de enfrentar, digamos, la inversión y esta incertidumbre. Y por lo tanto, ahí creo que hubo un importante legado del presidente. Y finalmente, cuando eso ocurre, Nicolás, y la economía comienza a crecer, eh, son los emprendedores los que empiezan, digamos, a generar esa cantidad de empleos. Si uno ve la cifra, digamos, en su gobierno, del millón de empleos, una parte muy significativa fueron creados por nuevas empresas y se crearon incluso más de 260.000 nuevos emprendimientos, digamos. Eso es una cifra que no lo habíamos visto no tenía precedente en la historia contemporánea de Chile. Y creo que todos esos factores finalmente terminaron por mejorar, digamos, más otras cosas, digamos, más específicas, terminaron por mejorar y facilitar un ambiente pro emprendimiento, pro innovación que les dio estos resultados. Exacto, porque las medidas que tú mencionas se mantienen en el tiempo. La facilidad para crear empresas, perdón, o también para cerrarlas a bajo costo, los programas de distintas oficinas estatales para impulsar los emprendimientos, desde los capitales semilla hasta etapas mucho más avanzadas, eso se mantienen. Le Corfo también expande a otras áreas que se están sumando, por ejemplo, hidrógeno verde, energías renovables, es decir, esa estructura que empezó a desarrollar Sebastián Piñera en su primer gobierno se mantiene, pero lo que no se mantiene es la creación de empleos. Y ahí tú crees que el factor distintivo es la confianza en la inversión de que los que tienen que hacer apuestas con sus capitales están convencidos de que haciéndolo con un presidente que empujara no solamente en sus dichos, sino que también en sus hechos, la creación de empleos, la economía, la inversión, ellos también iban con ese liderazgo. Eso Por supuesto, es que eso es muy evidente, Nicolás, porque fíjate que hasta antes del estallido social del año 2019, el crecimiento potencial de nuestro país era algo mayor al 3%, 3,3% creo que era. Y hoy día tenemos un crecimiento potencial, según las cifras crecimiento a largo plazo, estamos hablando, que nos entrega el Banco Central hace unos meses atrás, de menos del 2%. Se pregunto, ¿dónde está esa diferencia de 1,4 puntos? ¿Qué ocurrió en forma estructural? Sabemos que tuvimos un periodo de mucha discusión respecto a las bases, ¿no es cierto?, las reglas del juego, que es la Constitución. Pero eso ya pasó.
eso terminó en diciembre pasado. Y de hecho el mercado hace un año atrás anticipó que en cualquiera de los escenarios que ocurriese, ya eso era una buena noticia, porque con la constitución actual o la propuesta nueva iba a ser bastante más moderada de la que se rechazó en su momento. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio estructural tuvimos? Que perdimos 1,3 puntos de crecimiento en este periodo tan corto de tiempo. Y mi única explicación son las expectativas de inversión respecto a lo que conversábamos anteriormente. Y un gobierno que lo ha declarado, esto de nuevo, mi intención aquí no hacer una crítica, sino que más bien relevar las cosas que el expresidente Piñera valoraba y que la gente creía y los inversionistas creían, declaró hace poco que el crecimiento no estaba dentro de sus prioridades. Entonces, tú, Nicolás, si eres un inversionista, digamos, que quiere hacer un gran proyecto en Chile, digamos, y te enfrentas a una administración donde eventualmente dices, bueno, voy a tener dificultades, porque los proyectos de inversión tienen dificultades, y sobre todo en el último tiempo hemos tenido muchas dificultades para sacarlo adelante. Pero me enfrento con una administración que no tiene dentro de sus prioridades que estos proyectos eventualmente ante dificultades puedan seguir avanzando. Evidentemente que eso genera algo más de incertidumbre. Lo estoy poniendo en blanco y negro para que la gente lo entienda. Obviamente hay otras consideraciones. Y eso creo que es uno de los principales legados que nos deja el presidente Piñera, que el liderazgo económico, y en este caso materializado en el presidente y su ministro de Hacienda, pro crecimiento, pro inversión, con cosas concretas, no con anuncios, no con proyectos, con cosas concretas, finalmente pueden mover la inversión mucho más allá del efecto particular que pueda tener una reforma que está en trámite. Matías, hablemos de la otra parte que revela tu trabajo con el expresidente Sebastián Piñera, que es en la dirección de presupuestos. Primero, como asesor directo al DIPRES, y luego, que fue Rodrigo Cerda, en la primera parte del segundo periodo, y luego como director de presupuestos en ese organismo. Siempre se dice que el presidente Sebastián Piñera manejaba las cifras mejor que cualquiera de su administración. Y te quiero preguntar si eso a ti, por ejemplo, te subía la exigencia de, no sé si saber más aún las cifras, debido obviamente a la dedicación que tú tenías en la dirección de presupuestos, seguramente tenías más insumos que el propio expresidente. Pero en cuanto a que toda determinación que se tomaba de gasto tenía que estar respaldada con los números. O bien, una petición de recursos tenía que estar muy bien fundamentada para que el presidente Piñera dijera, ok, está bien, denle el visto bueno para que tengan el financiamiento requerido. ¿Cómo era esa determinación con una persona que era tan exigente en cuanto a la justificación numérica para tomar una decisión de entrega de recursos? Mira, a mí me tocó asumir como director de presupuesto probablemente en un periodo más álgido que he tenido en la historia reciente de Chile, digamos, con dos crisis. Primero la crisis social, que fue a fines del 2019, yo asumí en esa época, y después, 3 meses después, comenzó la crisis del COVID. Y la verdad es que en las crisis uno puede apreciar, digamos, el talento en su máximo esplendor que tenía el presidente para manejarlas, porque como tú bien indicabas, él no tomaba ninguna decisión sin datos. Para él la responsabilidad fiscal, él lo entendía porque era muy conocedor de la realidad de muchos países, y sobre todo países latinoamericanos, emergentes, donde la irresponsabilidad fiscal era parte importante del fracaso al desarrollo que habían tenido esos países. Y por lo tanto, para él, todas las decisiones que se tomaban tenían que tener su respaldo, si era aumento de gasto, en ingresos permanentes, y tenían que estar muy bien fundamentadas y financiadas. Y cuidaba como nadie los recursos públicos. Yo recuerdo que él siempre me decía, mire, guárdeme una reserva, digamos, para las cosas que iban surgiendo en su momento. Y al final de año yo hacía las cuentas y esa reserva nunca se ocupaba. Él siempre trataba de reasignar recursos, gastarlos mejor, pero tratar de evitar digamos, pedidas, digamos, que eran
unas demandas por todos los ministerios, y muy legítimas, digamos. Me tocaba asistir a todas las reuniones que él tenía con sus ministros. Él siempre, y esa otra señal que daba, él siempre tenía al director de presupuesto sentado a su lado. Cualquier petición tenía que estar respaldada. Él, y obviamente el director de presupuesto conocía en el detalle el presupuesto del ministerio. Y en ese contexto, él siempre, nunca nos quitó el piso, digamos, a ningún director de presupuesto, y esto también lo hablo por Rosana Costa y Rodrigo Cerda, en ninguna decisión frente a sus ministros, porque él entendía lo importante que era el resguardo y el cuidado de las finanzas públicas para el desarrollo del país. Matías, quiero llevarte a un punto de inflexión precisamente en la decisión de uso de recursos fiscales, que es en plena pandemia cuando se estaba discutiendo el primer retiro de fondos. Muchos allí pensaban, y yo me incluyo, que era el momento en que había que soltar la billetera fiscal, porque se estaba discutiendo los retiros de fondos y todos sabemos lo que sucedió después. Y te quiero preguntar cómo fue ese momento y si al final esa vocación de cuidar cada peso fiscal le jugó en contra de, en ese momento, haber soltado un poco más la billetera. Quisiera si me puedas relatar ese momento que fue muy difícil, yo lo sé. No, excelente pregunta, Nicolás, porque la verdad que nosotros nos acordamos, o la gente en general se acuerda de ese momento en particular, pero no se acuerda de lo que ocurrió unos meses antes. Unos meses antes, el presidente convocó a lo mejor de la técnica en Chile y a lo mejor de la política. Los partidos políticos, casi todos los partidos, menos el Frente Amplio y el Partido Comunista, asistieron a un gran acuerdo para poder financiar, digamos, esta crisis que nadie sabía cuánto iba a durar y cuánto nos iba a necesitar en consecuencia de recursos públicos, pero eh, podíamos lograr juntar a la técnica y a la política para poder tratar de estimar, digamos, y consensuar acciones y no estar discutiendo al calor, digamos, de la crisis cada una de las medidas. Este fue el acuerdo famoso de los 12.000 millones que creó el Fondo COVID. Y en ese acuerdo, que participaron políticos en ese momento de oposición, se planteó un IFE, un ingreso que iba directamente a las personas, de en torno a 100.000 pesos. De hecho, la comisión técnica planteó en ese momento 80.000 pesos. Y finalmente el presidente decidió llevarlo a 100.000 pesos. Eso fue unos meses antes. Pero con todo eso no fue suficiente para parar los retiros. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que una de las cosas que el presidente siempre defendió fue la institucionalidad. No solamente la defendió, sino que también la fortaleció. Y, y la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto, en materia en este caso, de seguridad social, la defendió hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque finalmente si uno pierde, digamos, esa atribución como presidente, ocurre lo que ocurrió finalmente durante la pandemia, que la política, digamos, populista, porque la verdad que los recursos estaban, el acuerdo estaba, y a pesar de ese acuerdo, finalmente se promovió el retiro. Entonces, yo no me compro el argumento respecto a que debió haber soltado la billetera más. De hecho, los retiros siguieron ocurriendo incluso en el momento en que soltó más la billetera el presidente, que fue a fines del año 2021. Por eso mismo te lo pregunto, porque al final el IFE universal terminó siendo un enorme gasto para el Estado, las personas, y todos vimos lo que sucedió durante esos años, el enorme gasto que hubo. No todo se usó para la emergencia misma, hubo gastos en todo tipo de cosas. Todos vimos cómo se dispararon las ventas del comercio, las ventas de autos. El punto es si al final, claro, como no se soltó la billetera fiscal como lo estamos conversando ahora, al final terminó siendo mucho peor porque se tiró un IFE universal que duró muchísimo y también hubo retiros de fondos. Entonces, podríamos decir que en la discusión por la eficiencia de los recursos se perdió por ambos lados. Es que yo lo que te quiero transmitir, Nicolás, es que nuestra impresión es que iba a ocurrir igual. Porque cuando el Parlamento descubrió una forma de eludir la iniciativa exclusiva del presidente, le iban a ocupar igual. Porque todo en ese momento era insuficiente, Nicolás.
todo era insuficiente. Nadie sabía cuándo esto iba a terminar y por lo tanto, y además estábamos en un año, el último año era un año de elecciones, recordemos eso. Y en un año de elecciones, digamos, la política, obviamente, y esto no es que tengamos políticos peores o mejores en el pasado, digamos, la política funciona en base a incentivos. Y está la gente, su electorado, digamos, estaba afectado independientemente de cuánto hubiera recibido, y siempre estaba disponible querer más porque no sabía cuánto esto iba a durar. Nadie sabía que esto se iba a comenzar a mitigar, digamos, hacia fines del año 2022 o a mediados del 2022. Nadie sabía eso y por lo tanto todo era insuficiente y todo lo que se planteara en punto de vista de entregar más recursos a la gente iba a tener el respaldo popular. No había, de hecho, hasta este año, a principios de año, el gobierno hizo unos esfuerzos importantes para parar los retiros, cuando ya estamos en un periodo de total normalización. Entonces, cuando la política encuentra, y esa es la gran lección que creo que podemos sacar de ahí, el siempre respetar la institucionalidad. Cuando las instituciones se debilitan y un poder del Estado, en este particular el Congreso, encuentra una forma de eludirla, ocurren cosas como esta y finalmente lo que termina ocurriendo es que termina generando un daño importante para los mismos que tú quisiste beneficiar, con una inflación que Así llegó es. más allá, superó el 10%. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién ganó al final del día? ¿Ganaron esas personas? Tuvimos un periodo de contracción económica muy importante, producto de la alza de las altas tasas de interés. Las tasas de los créditos hipotecarios subieron en forma importante, producto también de los retiros y de la mayor escasez de fondos en el mercado de capitales. Entonces la pregunta es ¿quién ganó a la larga? ¿Ganaron las personas? No. Y eso el presidente lo tenía clarísimo. Matías Acevedo, exdirector de presupuestos y también exgerente de Corfo, muchas gracias por hablar sobre el trabajo de estar junto al expresidente Sebastián Piñera en prácticamente la totalidad de sus dos periodos y también en algunos momentos clave que con tu expertise como exdirector de presupuestos era muy importante conocer tu opinión. Que estés muy bien, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Encantado. La labor entonces del expresidente Sebastián Piñera es el tema que quisimos desarrollar en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut y nos vemos en la siguiente oportunidad.